El precio del orgullo, la Torre de Babel y la soberbia humana. La historia de la Torre de Babel es uno de los relatos más impactantes de la Biblia, porque nos muestra cómo la soberbia humana nos lleva a desafiar a Dios y cómo al final su voluntad siempre prevalece. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó la diversidad de idiomas que hoy existe en el mundo? La Biblia nos ofrece una historia fascinante que nos lleva a los orígenes de esta confusión de lenguas. Imagina una época en la que toda la humanidad hablaba un mismo idioma, un tiempo en el que las palabras fluían sin malentendido ni barreras entre ellos. Todos hablaban el mismo lenguaje, pero entonces algo cambió. Hoy vamos a descubrir cómo un grupo de personas con grandes ambiciones construyó una torre monumental que desafió los cielos y cómo eso terminó en caos y confusión y dispersión. Esta es la historia de la Torre de Babel y la intervención divina que cambió el curso de la humanidad. Después del gran diluvio, cuando Noé y su familia sobrevivieron en el arca, los descendientes de Noé comenzaron a repoblar la tierra. Aquellos primeros seres compartían algo que los unía profundamente, un solo idioma. Todos podían comunicarse sin esfuerzo, sin malentendido. La Biblia nos dice en Génesis 11.1, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Dios le dijo a Noé y a sus descendientes un mandato claro: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso está en Génesis 9.1, era su mandato. Este mandato no era opcional ni una simple sugerencia, era un llamado a esparcirse por toda la tierra, poblarla y depender de Dios para su sustento. Sin embargo, las personas decidieron hacer lo contrario. En vez de obedecer, decidieron unirse en un esfuerzo que los haría inmortales en la historia, que era construir una ciudad con una torre tan alta que llegara hasta los cielos. Ellos no se querían separar. Pero lo que más ofendió a Dios no fue la torre en sí, sino lo que ésta representaba. ¿Por qué Dios estaba tan molesto con la construcción de la Torre de Babel? Dios no se enoja sin razón, ni actúa de forma caprichosa como los seres humanos. Su indignación con el pueblo de Babel no fue solo por la torre en sí, sino por lo que su construcción revelaba sobre la actitud del corazón humano. Habían varios motivos por los que esta unidad humana lo ofendió profundamente. No era solo una torre. Querían edificar una ciudad que se convertiría en el centro del mundo, un símbolo de poder y la grandeza humana. Pero lo que realmente destacaba era la ambición detrás de esta torre. La Biblia destaca en Génesis 11.4 que dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuyas cúspides lleguen al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí podemos apreciar una rebeldía abierta contra su mandato. Dios había dicho claramente que debían dispersarse, llenar la tierra, pero ellos decidieron lo contrario. Su unidad no era con propósito de glorificar a Dios, sino de resistir a su voluntad. Fue un acto de desafío directo, como si dijeran: no necesitamos seguir el plan de Dios, nosotros tenemos un mejor plan. Esto demuestra una actitud de autosuficiencia y desobediencia, algo que Dios no puede ignorar. También vemos el orgullo y la autosuficiencia. Su preocupación principal no era honrar al Dios que los había salvado, sino ellos hacerse famosos. Querían un nombre que trascendieran, querían poder y reconocimiento. En lugar de confiar en Dios, estaban confiando en sus propias capacidades y en sus habilidades. También vemos el intento de alcanzar el cielo por sus propios medios.
La torre no solo era un símbolo de grandeza, sino una representación del intento humano de alcanzar lo divino sin necesidad de Dios. En muchas culturas antiguas se creía que las torres altas eran una forma de conectarse con los dioses, pero en este caso era una expresión de autosuficiencia. Podemos llegar al cielo sin la ayuda de Dios. Esta es la esencia del pecado original en el Edén, donde Adán y Eva quisieron ser como Dios sin depender de Él. También vemos unión con un propósito equivocado. Dios no estaba en contra de la unión en sí. De hecho, la unidad es un principio poderoso cuando se usa correctamente. Jesús mismo oró para que sus seguidores fueran uno. Eso se ve en Juan 17:21. Sin embargo, en Babel la unidad tenía un propósito maligno: desafiar a Dios y establecer una civilización sin Él. Era una unidad basada en el orgullo y la autosuficiencia, no en la dependencia de Dios. También vemos el peligro del pecado sin límites. Dios dice en Génesis 11:6, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto muestra que si Él no intervenía, la humanidad seguiría alejándose más y más de Él. La soberbia humana los estaba llevando a creer que ellos podían construir su propio destino sin Dios. Cuando la humanidad se une en pecado, el resultado es devastador. Lo vimos en los días de Noé antes del diluvio y lo vemos hoy cuando la sociedad se aleja de los principios divinos. La torre se fue levantando ladrillo a ladrillo, pero la obra estaba llena de orgullo. No era solo una obra de ingeniería, era una declaración de autosuficiencia. En lugar de confiar en Dios y en su plan, los constructores estaban convencidos de que ellos podían depender únicamente de sí mismos. Esto era una muestra de arrogancia extrema. En su afán por alcanzar la gloria, se alejaban cada día más del propósito divino. La humanidad, que había sido bendecida con unidad de lenguaje, ahora usaba esa ventaja para desafiar la voluntad de Dios. Y en su intento por elevarse hasta los cielos, estaban, sin saberlo, cavando su propia caída. Pero mientras los hombres trabajaban con determinación, hubo alguien que observaba todo desde lo alto. Dios, viendo la soberbia en sus corazones, tomó una decisión. No se trataba simplemente de la torre la que estaba en juego. Era algo mucho más profundo. Era la unidad que tenía alimentada por un solo idioma que les daba un poder increíble entre ellos. Génesis 11:6 nos dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios sabía que unidos por una lengua común, la humanidad podía caer en una espiral de orgullo y rebelión que los llevaría a la destrucción. Entonces, para detener ese avance y perseverar el equilibrio, Dios decide actuar de una manera sorprendente. Dios intervino de una manera que cambió para siempre el curso de la historia humana. En lugar de destruir la torre directamente, optó por una solución más ingeniosa: confundir su lenguaje. Génesis 11:7 nos revela lo que dijo Dios: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. De un momento a otro, las personas que antes se entendían perfectamente ya no podían comunicarse. La confusión se apoderó de ellos. Unos pedían ladrillos, pero le traían barro. Otros ordenaban más manos para trabajar, pero nadie entendía las instrucciones. La obra, que antes avanzaba rápidamente, ahora se detenía completamente. La falta de entendimiento hizo imposible continuar con la construcción, y así el proyecto quedó inconcluso. La torre, que había sido símbolo de su ambición,
desmedida nunca tocó el cielo, y la ciudad que buscaba unificar a la humanidad en un solo lugar se convirtió en un lugar donde las lenguas se multiplicaron. Génesis 11.8 nos dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar ciudad. Por esto fueron llamando el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los que antes eran un solo pueblo, ahora estaban divididos, confundidos y frustrados, comenzando a dispersarse por toda la tierra. Este evento no solo marcó el fin de la historia de Babel, sino también el inicio de la diversidad cultural y lingüística que hoy conocemos. Desde ese momento, la humanidad se dividió en pueblos y naciones, cada uno con sus propios idiomas. Esto no solo trajo diferentes formas de hablar, sino también de pensar y de vivir. Cada cultura, cada nación comenzó a desarrollarse con su propia identidad. Así, la historia de Babel no solo explica el origen de las lenguas, sino que es también el punto de partida para la rica diversidad cultural que vemos hoy en día. Y aunque este relato a simple vista parece un castigo divino, en realidad detrás de la dispersión había un propósito más grande. Dios deseaba que la humanidad se extendiera por toda la tierra, que exploraran nuevas tierras, nuevas formas de vivir y que encontraran su propósito en la creación. En lugar de concentrarse en un solo lugar y en sus propios logros, Dios quiso que la humanidad dependiera de Él y no de sus propias fuerzas. Al esparcirse, no solo llevaban nuevas lenguas, sino que llevaban ideas y formas de vida. Esta historia nos deja varias enseñanzas. ¿Cuántas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, ignorando lo que Dios ha dicho? Así como la gente de Babel decidió quedarse en un solo lugar cuando Dios le había mandado a dispersarse, nosotras muchas veces nos aferramos a lo que queremos, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos buscado la grandeza por nuestra cuenta en lugar de buscar la gloria de Dios? En Babel, las personas querían hacerse un nombre, pero la verdadera grandeza no viene de lo que logramos, sino de quienes somos en Dios. ¿Cuántas veces hemos construido torres en nuestras vidas confiando en nuestras propias fuerzas y no en Dios? Podemos construir torres de éxito, seguridad financiera, reconocimiento, pero si Dios no es el centro, tarde o temprano esas torres se derrumbarán. Hoy en día nosotros no estamos construyendo una torre literal que llega al cielo, pero seguimos levantando proyectos, relaciones y sueños sin tomar en cuenta a Dios. Muchas veces nos unimos con otras personas para alcanzar propósitos que parecen buenos, pero que no están alineados con la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos cuando Dios frustra nuestros planes? Podemos enojarnos, sentirnos confundidos o incluso preguntarnos por qué permitió que algo no saliera como queríamos. Sin embargo, cuando miramos la historia de Babel, vemos que Dios no destruyó a las personas, solo cambió su dirección. No fue un castigo sin propósito, fue una corrección para llevar al camino correcto. Si hoy sientes que tus planes no están funcionando, pregúntate: ¿estoy construyendo algo que glorifica a Dios o algo que solo me beneficia a mí? ¿Estoy siguiendo mi voluntad o la de Dios? ¿Estoy confiando en mi propia sabiduría en lugar de buscar la dirección de Dios? Hoy quiero recordarte que la voluntad de Dios siempre se cumple, colaboremos nosotros o no. La historia de Babel nos recuerda que aunque intentamos hacer las cosas a nuestra manera, la voluntad de Dios siempre se cumplirá. Podemos resistirnos, aferrarnos a nuestros planes y creer que tenemos el control, pero al final Dios es soberano. Lo mejor que podemos hacer es rendir nuestro orgullo y confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Oramos. Señor, reconozco que muchas veces he intentado construir mi propia torre, siguiendo mis propios planes sin buscar tu dirección.
Perdóname por mi orgullo y por creer que puedo hacer las cosas sin ti. Ayúdame a depender de ti en cada decisión, a buscar tu voluntad y a confiar en que tus planes son mejores que los míos. Si hay algo en mi vida que no está alineado con tu propósito, muéstramelo y dame la humildad para corregirlo. Gracias porque aunque a veces no entiendo tu manera de obrar, sé que siempre es para mi bien. En el nombre de Jesús, amén. Esta historia nos recuerda hoy que aunque a veces nuestras ambiciones nos lleven a olvidar a Dios, Él tiene un plan más grande para nosotros, un plan que a veces puede incluir dificultades o confusiones, pero que en última instancia busca nuestro bien y el bien de toda la humanidad. Como dice Proverbio 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y así lo que en Babel parecía ser una dispersión, en realidad fue una expansión del propósito divino. Esta diversidad que hoy en día nos acompaña es una señal que aunque diferente cada nación, cada cultura, tiene algo único que aporta al mundo. Que tengas un hermoso y bendecido día.